Buenas noches, te damos la bienvenida a este video en donde se sustentará de manera grupal la fase número 3. A continuación te daré a conocer la agenda del día. Nuestra agenda del día se divide en dos partes. La primera parte son los aspectos fundamentales de cada unidad y como segundo punto tenemos el conversatorio de la situación actual del país. Para dar inicio a este video vamos a empezar con los aspectos fundamentales de cada unidad. Bueno, buenas tardes. A mí me correspondió la unidad 1. Mi nombre es Camila Andrea Caballero García y voy a hablar sobre los aspectos físicos del discurso hablado. Siguiente, por favor. Bueno, como primero vamos a hablar la voz. La voz es la imagen auditiva que tiene gran impacto a la hora de nosotros expresarnos. A través de la voz se puede transmitir sentimientos y actitudes. La voz nos ayuda a mantener la atención del público. La postura. La postura es necesaria para el orador expresar seguridad a la hora de hablar con un público, ¿sí? Si vemos una persona que está encorvada, que siempre mira el suelo, que no proyecta seguridad, esto va a hacer que nosotros dudemos de lo que ellos estén diciendo, aunque quizás sea lo correcto. Pero es muy importante tener una postura erguida, la espalda bien derecha, mirando siempre al público. Siguiente. La fluidez. Leer y hablar de modo que las palabras y las ideas broten con facilidad y naturalidad. Bueno, en esta podemos decir que la falta de fluidez puede deberse a varios factores. Uno de ellos es la lectura pública. En la lectura pública, el desconocimiento de las palabras, utilizar un vocabulario que quizás no conozcamos, la falta de la preparación, hablar en una auditoría con palabras desordenadas. El volumen. Bueno, el volumen de la voz depende en gran manera de una buena respiración. El volumen tiene que venir que no sea de la garganta, sino mantener el aire para poder expresarnos de una manera adecuada. Siguiente. El ritmo. El ritmo, la armonía y la acentuación son rasgos que permiten hablar variaciones en el fluido verbal y no verbal del discurso. O sea, si por ejemplo un profesor va a explicar algo, tiene que hacerlo de una manera lenta, de una manera clara, que le pueda quedar al estudiante. La claridad, expresarse de forma correcta y precisa, ¿sí? O sea, no dar tanta vuelta para llegar a una idea, no, sino tener muy claro lo que vamos a decir. Siguiente, el vocabulario. Bueno, tenemos que utilizar palabras fáciles de entender, teniendo en cuenta el público al que nos vamos a dirigir. Por ejemplo, si vamos a hablar con niños, no podemos utilizar un lenguaje complicado, con palabras técnicas o cosas así, que ellos no puedan entender el mensaje que vamos a dar. Si ya vamos a, por ejemplo, hablar en una exposición con profesionales, ahí sí ya se utilizan palabras adecuadas al contexto en el que estemos. Y por último, la coherencia, que es expresarse de manera lógica, hacer referencia a la relación que se establezca entre las distintas partes de un texto. O sea, llevar un orden de ideas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la unidad 2, es el análisis del discurso. Vamos a hablar sobre la microestructura, que es la que expresa de manera ordenada las ideas principales, como la cohesión, las relaciones semánticas. Las oraciones se organizan en distintas relaciones, en causa de efecto y condiciones. En ese nivel de los conectores y los signos de puntuación juegan un rol importante. La macroestructura, bueno, se encuentra representada en la estructura de un texto, también constituye la estructura semántica del conjunto de un texto e incide en las prácticas de procesación y comprensión de la información del texto. En los signos de puntuación, bueno, son los gráficos que marcan las pausas para que la comprensión de un texto sea fluido y claro. Los signos de puntuación son las claves y los que le dan el sentido al momento de leer o redactar un texto, aunque a veces los utilizamos sin leer y tener claro el propósito de cada signo. Entonces, todos estos signos nos permiten discriminar la información, hacerla más ordenada
y clara para el lector. La ortografía acentual es la que está clasificada en palabras según el acento. De las palabras oxítonas es el acento en la última sílaba, las palabras paroxítonas en el acento en la penúltima sílaba, las palabras proparoxítonas en el acento en la antepenúltima sílaba y las palabras preproparoxítonas en la sílaba tónica. La lectura interpretativa nos permite entender y reflexionar, tener una idea de una explicación más clara sobre un tema, tener demasiado cuidado, ya que la idea es captar los términos y los argumentos del autor. Listo. Buenas noches, mi nombre es Claudina Camargo Arias y hoy me corresponde hablar sobre la unidad número 3. En esta unidad vamos a hablar sobre los mecanismos y los conectores gramaticales. Los mecanismos se dividen en dos partes, la coherencia y la cohesión. La coherencia nos permite establecer cuál es la información pertinente que se debe comunicar y cómo se debe hacer. Para que un texto tenga coherencia, debe mantener un orden, un grado de precisión y una estructura, entre otras. La cohesión se manifiesta en los textos por medio de diversos procedimientos. Uno de esos procedimientos es el significado y la gramática de las palabras. Los conectores gramaticales se dividen en 6 partes. Los conectores aditivos expresan suma ideas. Uno de esos conectores es también, por añadidura, igualmente, etc. Los conectores opositivos expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Esas relaciones pueden ser de cohesión o de restricción. Un ejemplo de esos conectores es a pesar de todo, pero, sin embargo, etc. Los conectores consecutivos expresan relaciones de consecuencia entre los enunciados. Uno de esos ejemplos puede ser por tanto, de ahí, en consecuencia, etc. Y los conectores comparativos subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados. Un ejemplo puede ser igual, analógicamente, de mismo modo, como, etc. Y los conectores reformulativos nos permiten indicar en un enunciado posterior si se reproduce total o parcialmente. Estos conectores se ven reflejados o nos permite aplicarse en una recapitulación, ejemplificación o para corregir un texto. Los conectores ordenadores nos permiten señalar las diferentes partes del texto. Estos conectores se ven reflejados en el inicio de un discurso, en el cierre de un discurso, en una transición o en una digresión. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Viviana Díaz González. Como podemos ver en la diapositiva, son los puntos importantes que encontramos dentro de la unidad 4. Para empezar, podemos hablar de las tipologías textuales que se dividen en 4. El texto descriptivo, el texto narrativo, el texto expositivo y por último el texto argumentativo. El texto descriptivo es la representación real, ya sea de un objeto, una persona, un animal, una emoción, entre otros. El texto narrativo es el que permite que se narren acontecimientos en un tiempo y un espacio determinado. El texto expositivo ya es el que muestra objetivamente un hecho, una idea o un concepto. Por último, el texto argumentativo es el que permite expresar opiniones, pero estas opiniones pueden ser debatidas de acuerdo al punto de vista de cada una de las personas. Estas son las tipologías textuales. Dentro de estas tipologías textuales encontramos varias modalidades discursivas. Entre esas hay 3, como podemos ver, el resumen, el ensayo y la reseña. El resumen es el que expresa brevemente ideas principales, no secundarias, sino las que son más relevantes. El ensayo ya es un tipo de texto que expone el punto de vista del autor y su postura personal. Este puede ser literario o puede ser científico. Y la reseña es un testimonio breve de acuerdo a un tema propuesto. Por último, podemos decir que estas tipologías textuales desarrollan una lectura crítica. La lectura crítica es un proceso que permite descubrir las ideas e información de un texto. Por eso se llama lectura crítica, porque la persona no solamente lee el texto, sino que también
da su punto de vista frente a este, de manera que lo toma críticamente y lo toma de un modo profesional de acuerdo a la lectura que esté tomando. Por lo cual, esta lectura, cuando se realiza, debe ser analítica, reflexiva y activa. Entonces damos terminación a los puntos importantes de cada una de las unidades. Vamos a seguir con el siguiente punto, el cual es hablar sobre la situación actual del país. En esta parte vamos a dar nuestro punto psicológico con respecto a este tema que lastimosamente estamos viviendo. Para esto tenemos la intervención de Nayibe Camargo, de Lisset Joana y de Mónica. Vamos a empezar. Te escuchamos, Mónica. Qué pena. Bueno, buenas tardes. Respecto a la situación del país, ya mirándolo desde la parte psicológica, podemos decir que, así como le dicen muchas teorías en cuanto a los trastornos psicológicos y las enfermedades psicológicas, que hay dos formas de adquirirlo. Una puede ser por herencia y la otra por conductas aprendidas. Desde el punto de vista psicológico, las personas, ya sean mayores, jóvenes o las personas que hacen parte de estas marchas, realizan estas cosas en contra de los terceros por esas conductas que aprendieron desde el hogar. Es decir, si tuvieron un padre o un núcleo familiar donde había violencia o donde sus padres realizaban lo mismo, hacían daños, hacían un robo o han estado en la cárcel, hacen que la persona aprenda eso y la realice ya cuando la persona sea mayor de edad y pueda realizar estas conductas. Entonces, el núcleo familiar de cada una de estas personas cuenta mucho. Si nos podemos a mirar las personas que hacen parte de estas marchas y que hacen esos daños, podemos ver que siempre va a haber como un patrón en ellos que es como un problema, una problemática que hubo dentro del hogar, que hubo dentro de su infancia y dentro de su crecimiento. También podemos ver que pueden ser a causa de traumas que han tenido y quieren vengarse como de la sociedad. Que si a mí me pasó eso, entonces ¿por qué, digamos, el banco de vivienda o el dueño del banco de vivienda o el dueño de este negocio va a crecer y yo no? Porque yo nací con menos oportunidades o porque mi situación económica es menos, porque ellos sí, porque yo no. Entonces es más como un resentimiento social que tienen ellos y con los que han crecido desde pequeños. Otro puede ser que la persona no tuvo límites cuando estaba pequeño. Los papás nunca le enseñaron que hay unos límites donde empiezan los derechos de las otras personas. Entonces, como nacieron sin límites, ellos piensan que la sociedad va a ser igual que en su casa, que a mí me dejaban llegar a la hora que quisiera, que a mí me dejaban hacer lo que yo quisiera, entonces salen a hacer lo que ellos quieren porque no hay un límite, entonces no respetan las normas, no respetan las leyes porque su pensamiento se quedó de cuando eran pequeños, donde no había un papá o una mamá que le decían hasta aquí llega usted y aquí ya empieza el derecho de los demás. Entonces, siempre podemos ver que el entorno y el ambiente en que la persona nace va a tener mucho que ver en lo que la persona va a realizar. Dentro de una investigación que hubo en Discovery, demostraban unos psicólogos que había un niño y este niño lo adoptaron. El niño desde que nació fue adoptado, llegó a un hogar cristiano y él venía con un historial de un papá que había estado en la cárcel, de una mamá drogadicta, de una mamá que tenía muchos conflictos, violencia sexual, de todo. Y llegó desde que nació a un hogar cristiano con unos valores y con algo diferente. Pero cuando este niño creció, comenzó, por más de que tenía unos valores, comenzó a crecer haciendo cosas que hacían daño a los demás. Y decían los psicólogos y los terapeutas, y en este caso también habían psiquiatras, que indicaban que la persona, muchas veces en sus genes, vienen esos tipos de violencia. A veces, como lo decía, pueden ser conductas aprendidas o pueden ser que dentro de sus genes vienen ese tipo de trastornos que hacen que la persona sea asocial o que sea antisocial. Entonces, desde mi punto de vista, eso hace parte de todo lo que está sucediendo y de las personas que hacen daño a Colombia por su forma de pensar o por los problemas que tuvieron desde su infancia. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a seguir con Nayibe. Bueno, de acuerdo a lo que nuestra compañera nos compartía, yo estuve analizando
un artículo muy interesante que nos habla acerca de esta problemática que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Para ser más específicos, ahí nos decía que en esas marchas se presentan pues una cantidad de personas, adultos, jóvenes, universitarios, pero que la gran mayoría de esas personas que salían a protestar por sus deberes o por sus derechos se presentaban eran más universitarios. Y también nos decía que muchos de esos universitarios actúan de manera violenta, pero como todos sabemos, hay personas buenas y hay personas malas, hay personas que hacen las cosas de buena manera y hay personas que hacen las cosas de mala manera. En este caso, nos profundizaba el artículo y nos decía que aquellas personas, en este caso los universitarios, que actúan de manera violenta, esa acción que tenían eran porque tenían unos antepasados, o sea, sus antepasados presentaban violencia, drogadicción, también presentaban ansiedad y abuso sexual. Entonces, que al estar en ese escenario a ese escenario nuevo, el cual es la universidad, todas esas cosas que ellos venían acumulando y que de pronto no se habían despertado en ellos, en ese momento todo eso estalla y ahí es donde empiezan las conductas malas, que son aquellas conductas que se ven, que afectan la sociedad de manera violenta. Muchísimas gracias por tu intervención. Seguimos con Lizeth Joana con su punto de vista. Bueno, según lo que dice mi compañera Nayibe, tiene razón. Yo pienso que esto viene más que todo es como las bases de la crianza del hogar, como la cultura, los valores, la ética, como cada familia enfoca la educación a sus hijos o a sus seres queridos. Pienso que los comportamientos de los adolescentes o las personas que salieron a realizar este tipo de paros, marchas, se expresan de manera diferente su inconformidad y es ahí donde podemos ver el comportamiento de cada uno. Un ejemplo, es decir, X persona, el ser violento, el hacer daño, el dañar ciertos objetos o quizás hacerle daño a otras personas, es expresar que para él eso está bien y de ahí nadie le quita ese concepto. Mientras que hay otras personas que el salir a marchar pacíficamente, haciendo pancartas, expresando de una manera más pacífica, es su manera de expresar su argumento, es su manera, su inconformidad, de ver que la situación del país no es la que quieren, sino la idea es darle como un giro diferente y enfocarse ya más que todo en el concepto quizás de lo que piensan los jóvenes y cambiar todo eso, todo ese aspecto pues que tiene el conocimiento de cada uno. Bueno, para concluir, quiero decir que aparte de todo lo que hemos hablado de las bases que han tenido los jóvenes, es también muy importante recalcar que la influencia que tienen otras personas en la vida de uno es muy importante, ¿sí? En la Biblia, por ejemplo, nos dice con respecto a eso de que tenemos que tener cuidado a quién elegimos para tener amistades, ¿sí? Y creo que una mala amistad lo puede llevar a uno a cometer quizás cosas que no agradan, ¿sí? Que no son buenas. Y estas son cosas que realmente no edifican, no ayudan a un país que pues estamos luchando para que el país mejore, para que el país prospere. Y en realidad lo que estamos haciendo es dañar, están dañando, están quitando oportunidades, están destruyendo lo que con tanto sacrificio muchas personas han construido, se han esmerado en dar trabajo, en prosperar el país, y estas por influencias o por cosas que han vivido desde su niñez, han pues desaprovechado todo lo que pues tenemos, todo lo que nos han brindado este país. Entonces, bueno, niñas, aquí también podemos ver la importancia que tiene el psicólogo, porque muchas personas piensan que es importante acudir al médico de pronto para la salud física, pero también es importante la salud mental, porque de ahí viene todo ese tipo de personas. Si vemos, por ejemplo, en una cárcel, es más necesario que un médico o un psicólogo,
que trate a las personas para que pueda trabajar con ellos esos traumas o esa violencia que de pronto vivieron que hace que la repitan. Por eso muchas veces las personas que han sido ladronas o que han matado a otras personas viene de generación en generación. ¿Sí? Que lo hizo mi papá, pero porque mi abuelo le enseñó que eso era normal, que si usted no me paga una plata, entonces yo voy y le disparo. ¿Y por qué lo hago? Porque mi papá lo hacía y yo lo aprendí, y mi papá porque lo aprendió de mi abuelo. Entonces a veces cuando uno no corta esas cosas trabajando su salud mental, de generación en generación se van a repetir. Y si podemos, pues ojalá uno tuviera la oportunidad de investigar a esas personas que han realizado todo este tipo de actos, nos daremos cuenta que dentro de su genealogía han habido personas que también han realizado ese tipo de actos vandálicos. Entonces lo han aprendido. Esa puede ser una opción y la otra pues ya puede ser que la persona tiene traumas o ha sufrido mucha violencia. Entonces aquí yo creo que también es la importancia del psicólogo para trabajar con la salud mental de las personas. No sé si tienen algo más que decir o qué opinan al respecto. Sí, es muy cierto lo que dice nuestra compañera. También tenemos que tener en cuenta que las emociones hacen parte de este proceso o esta situación, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque como seres humanos se nos hace fácilmente vivir en lo emocional, ¿sí? Y las emociones salen a flote. Pueden existir emociones buenas y emociones malas. En este caso, una emoción mala puede ser rabia, odio. ¿Y por qué esa persona siente esa emoción? ¿Por qué? Porque se ve afectada de esta situación porque ve que sus deberes, sus derechos, perdón, no se están cumpliendo y lo que hace es que sale a la calle y ella quiere pelear por lo que ella cree que le corresponde y está bien, pero también puede sentir emociones buenas, que por ejemplo esperanza de que ella diga, bueno, si yo salgo a protestar pacíficamente y me uno con más personas, es posible que esta situación cambie y que Colombia sea mucho mejor de lo que es y que los deberes y los derechos se cumplan en la ciudadanía. Es cierto, o sea, el control de las emociones es importante y no todos lo saben hacer. Así como de pronto yo tengo mucha ira, entonces me desquito con el de al lado porque tengo ira. ¿Y por qué tengo ira? Porque me fue mal en el trabajo. Entonces, ¿por qué me desquito con alguien? Y pues todo eso lo vamos a tratar también, yo creo que al continuar la carrera, como un trastorno de ansiedad o de estrés, que puede repercutir en todo ese tipo de emociones que no sé yo controlar y que hago daño al otro porque yo no me siento bien o conmigo misma o con lo que me está sucediendo. Entonces, no sé si damos terminación a este debate o alguna tiene algo más que decir. Listo, Cami, ya despidamos y pues terminemos este debate. Bueno, para nosotras fue un placer dar nuestro punto de vista en este debate. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas bendiciones para todos.